Un saludo muy cordial, mis queridos amigos, hermanos y hermanas que nos acompañan en nuestro programa. Me gustaría saber. Este es un programa de preguntas y respuestas a donde los televidentes nos mandan las preguntas y entonces nosotros, nuestro equipo de investigación, hace el estudio y entonces en el aire respondemos las preguntas que ustedes nos envían. Tal vez se estén preguntando a dónde deben mandarnos las preguntas. Va a aparecer en pantalla la dirección electrónica. La dirección es tv@zoomtv.org. tv@zoomtv.org. Estaremos muy contentos de recibir sus preguntas y haremos todo lo posible por responderlas conforme a lo que enseña la Santa Palabra de Dios. Bueno, hoy tenemos varias preguntas muy interesantes. Creo que tendremos suficiente tiempo para responder unas 3 o 4 de ellas. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué es el significado del número 40 en la Biblia? Es una excelente pregunta. Claro, el número 40 se usa sencillamente como lo usamos para enumerar 40 de algo. 40 días, 40 objetos, lo que sea. Pero parece tener también un valor simbólico. Ese valor simbólico lo encontramos en varios lugares de la Escritura. Por ejemplo, Goliat, según dice la Biblia, en un valle salía y desafiaba a los ejércitos de Israel por 40 días y 40 noches. El número 40 parece indicar aquí tribulación, dificultad, angustia. También encontramos que el diluvio duró 40 días y 40 noches, según dice en el libro de Génesis. Nuevamente tiene que ver con una catástrofe, con aflicción, con destrucción. El Señor Jesucristo pasó 40 días y noches en el desierto siendo tentado del diablo. Nuevamente tenemos la idea de tribulación, de dificultad, de prueba, en otras palabras. Israel pasó 40 años en el desierto. También tiene que ver con aflicción o con prueba que ellos pasaron, porque probaron mucho al Señor ahí en el desierto. Así que en realidad el número 40 en la Biblia simbólicamente parece indicar un tiempo de prueba, un tiempo de tribulación, destrucción, etc. Ahora tenemos otra pregunta y esta es muy buena. Una persona que obviamente lee la Biblia con cuidado, ha notado que hay una diferencia entre los evangelios y la inscripción que se encontraba sobre la cruz del Señor Jesucristo. Y entonces pregunta si es una contradicción que todos los evangelios no tienen la misma inscripción sobre la cruz a donde Jesús fue crucificado. Bueno, vamos a examinar las referencias en nuestras Biblias. Primeramente comenzamos con el Evangelio según San Mateo. Vamos en el orden en que aparecen los evangelios en la Biblia. Vamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 27 y el versículo 37. Mateo 27 y el versículo 37 menciona la inscripción, dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Así que ustedes notan que según Mateo, la inscripción decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Ahora vamos a ver cómo lo expresa el Evangelio según San Marcos. Marcos, el capítulo 15 y el versículo 26. Marcos 15 y el versículo 26. Dice allí: y el título escrito de su causa era el Rey de los judíos. Así que ustedes ven que en Mateo dice Jesús, el Rey de los judíos. En Marcos dice el Rey de los judíos. Falta la palabra Jesús. En Lucas encontramos algo semejante a lo que vimos en Marcos. Lucas, el capítulo 23 y el versículo 38. Lucas 23 y el versículo 38 nos dice lo siguiente. Versículo 38 de San Lucas 23. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Fíjense que este detalle no está en Mateo ni en Marcos.
solamente está en Lucas, que estaba escrito en 3 idiomas, griego, latín y hebreo. Y aquí está la inscripción: este es el Rey de los judíos. Así que ustedes notarán que Mateo dice Jesús, el Rey de los judíos. Marcos dice el Rey de los judíos. Lucas dice el Rey de los judíos. Pero Juan lo expresa de una forma distinta. Noten Juan 19 y el versículo 19. Juan 19 y el versículo 19. Dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Fíjense qué interesante: Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Es decir, el Evangelio de Juan coloca el título completo, sin faltar nada. Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Mateo dice Jesús, el Rey de los judíos. Marcos y Lucas dicen el Rey de los judíos. Pero Juan da el título completo. No podríamos decir que hay una contradicción acá. Sencillamente, Mateo y Marcos y Lucas abrevian el escrito completo que estaba sobre la cruz. Así que el título completo era Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Posiblemente algunos han visto en películas y en retratos una tablita encima de la cruz que dice INRI, I latina, N, R, otra I latina, INRI. ¿Qué significa esa palabra INRI? Bueno, es una abreviatura del título que se encuentra en Juan 19 y el versículo 19. ¿Qué significa? La palabra I, la primera I es Jesús, es decir, Jesús. La palabra N, Nazaret, Jesús de Nazaret. La palabra R, Rey, y luego la I, Judaios, es decir, judíos. Es decir, INRI significa Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Así que esta es una pregunta más bien académica. No hay ninguna contradicción entre los evangelios. Sencillamente, Mateo, Marcos y Lucas abrevian el título, mientras que Juan coloca el título en su plenitud. Ahora, algunas personas tratan de conseguir contradicciones en la Biblia. Es decir, que quieren comprobar que no podemos confiar en la Biblia porque la Biblia se contradice. Les puedo dar un ejemplo de esto. Otro ejemplo ya no está relacionado con la pregunta que acabo de responder, pero es un ejemplo de cómo la gente toma las Escrituras con el propósito de desconfiar en ellas y mostrar que la Escritura se contradice. En Mateo el capítulo 5 y el versículo 48, hay un versículo muy bien conocido. Dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora es interesante que este versículo viene después de una argumentación que lleva Jesús en los versículos anteriores. Así que vamos a los versículos anteriores, específicamente el versículo 43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, cuando vamos a Lucas, el capítulo 6, Lucas lo expresa de una forma distinta. Y algunos dicen: ve, es una contradicción, porque ¿cómo puede haber Jesús dicho esto en el mismo lugar en dos formas distintas? Bueno, ya les voy a explicar por qué en Lucas está diferente, aunque es el mismo sermón que predicó Jesús. Lucas, el capítulo 6, y quiero que leamos empezando
en el versículo, versículo 27. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os maldicen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Eso ya lo encontramos en Mateo. Pero Lucas agrega que Jesús dijo, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Cualquiera que pida, dele. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ustedes se dan cuenta que este es el mismo sermón de Jesús. Pero fíjense que la conclusión en Lucas es distinta. Dice en el versículo 36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. En Mateo dice, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí dice, sed misericordiosos, como vuestro Padre celestial es misericordioso. ¿Cómo puede Jesús haber dicho esas dos cosas en el mismo sermón? La respuesta es muy sencilla. Probablemente Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero Lucas, bajo inspiración divina, explicó que Jesús quiso decir que ser perfecto es ser misericordioso. El Espíritu Santo es el que dio la Sagrada Escritura, inspiró a los escritores. Es decir, Mateo registra lo que Jesús dijo y Lucas, por inspiración del Espíritu Santo, dice lo que Jesús quiso decir con lo que explicó allí en Mateo el capítulo 5. En la Biblia no hay contradicciones. Las contradicciones están sencillamente en nuestra capacidad limitada de pensar en nuestro cerebro, porque nosotros somos limitados, nosotros somos personas que no lo sabemos todo y por eso hay que pedir dirección divina cuando leemos las Escrituras y hay que venir a las Escrituras con sencillez, con el espíritu del aprendiz. Debemos decir como Samuel, habla Señor, que tu siervo oye. Así que cuando venimos con sinceridad a la Biblia, no venimos buscando contradicciones para tratar de decir, bueno, no se puede confiar en la Biblia, porque últimamente el propósito es que la persona dice, bueno, yo no puedo confiar en la Biblia, así que yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero podemos confiar en la Biblia porque en la Biblia se encuentra el mensaje de Dios a través del Espíritu Santo, inspirado por Él. Bien, aquí tenemos ahora otra pregunta muy interesante y quiero formular la pregunta como aparece aquí y es esta. Pastor Bor, ¿prohíbe la Biblia la fornicación? Ahora necesito hacer una explicación. En los países hispanos a donde yo crecí, hay una diferencia entre fornicación y adulterio. La palabra adulterio significa cuando alguien se acuesta con la esposa de otro o con el esposo de otro. Eso es adulterio. Cuando se violan los votos matrimoniales, ese es adulterio. Pero fornicación sencillamente significa tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Digamos, un joven y una señorita, antes de casarse, tienen relaciones sexuales sin haberse casado. ¿Qué tiene que decir la Biblia en cuanto a tener relaciones sexuales antes de casarse? Ahora, yo sé que lo que voy a compartir con ustedes no va a ser popular con muchas personas, porque hay muchos hoy en día que dicen, bueno, no hay ningún problema con que nos acostemos juntos y si funciona bien nos casamos y si no funciona pues seguimos buscando. Ese concepto es un concepto no bíblico, es un concepto que contradice la Sagrada Escritura,
porque la Biblia deja muy en claro que una persona debe casarse antes de tener relaciones sexuales. Y ustedes dicen, bueno, ¿y dónde está la evidencia bíblica de eso? Quiero ir primero al libro de Hebreos. Hebreos, el capítulo 13 y el versículo 4, donde se hace una distinción entre adulterio y fornicación. Son distintos. Adulterio es cuando una persona casada tiene relaciones sexuales con una que no es su esposa o su esposo. Ese es adulterio, rompe los votos matrimoniales. Fornicación, por el otro lado, es cuando dos personas solteras tienen una relación sexual antes del matrimonio y fuera del matrimonio. Dice allí en el capítulo 13 de Hebreos, el versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, si la cama sin mancilla. No debemos amancillar la cama matrimonial. ¿Qué quiere decir eso? El versículo termina diciendo, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así que fíjense, claramente este versículo dice que se debe respetar el lecho matrimonial, mantenerlo sin mancha o sin mancilla, y luego dice, porque Dios va a juzgar a los fornicarios y a los adúlteros. Así que claramente este versículo está diciendo que el adulterio y la fornicación no están en armonía con la voluntad de Dios y Dios va a juzgar a los que practican estas cosas. Ahora, tenemos ejemplos bíblicos a donde se indica que relaciones fuera del matrimonio en realidad no son reconocidas por Dios y en realidad Dios las condena. Y ustedes dicen, ¿dónde encontramos eso? Bueno, vamos a ver primero cuál es el plan de Dios. Vamos al libro de Génesis, el capítulo 1. Génesis tiene las semillas de toda la Biblia, es decir, Génesis nos coloca la pauta, nos dice cuál es el día de reposo, el sábado, nos dice también qué debemos comer en el capítulo 1 y el versículo 29 y 30. El libro de Génesis coloca la pauta de lo que nosotros debemos hacer y también de lo que no debemos hacer por añadidura. Mateo 2, vamos al 1 primero. Mateo 1 y el versículo 26 y 27 habla de la creación del varón y la hembra. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, Dios hizo al hombre, pero luego hizo una división. En la palabra hombre hay la clasificación hembra y la clasificación varón. Dice en el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, Dios creó dos géneros, el género masculino y el género femenino. ¿Con qué propósito? Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, el propósito original del matrimonio era la procreación. Pero sencillamente la pregunta es, ¿pueden dos personas solteras juntarse y procrear sin ni siquiera casarse? Quiero que notemos en Génesis, el capítulo 2 y el versículo 24, aquí Dios oficia el primer matrimonio. Adán y Eva fueron creados el sexto día. No tuvieron relaciones sexuales antes que Dios hiciera el primer matrimonio, oficiara el primer matrimonio. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Nota lo que dice Génesis, el capítulo 2 y el versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este es el matrimonio. Y usted dice, bueno, pero ahí no se usa la palabra matrimonio. Bueno, entonces vamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 19.
Mateo 19, y vamos a leer el versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Ahí tenemos una referencia a Génesis 1, 26 y 27. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora dice, bueno, no se usa la palabra matrimonio allí, pero si ustedes miran el contexto, van a encontrar que la pregunta que hicieron los líderes religiosos judíos tenía que ver con el matrimonio. Es si un hombre podía divorciarse de su mujer por cualquier causa. Ahora, si la gente se iba a divorciar, pues significa que se casaron. Ahora, quiero volver otra vez a Génesis, el capítulo 2, 24, donde está el primer matrimonio. Jesús lo confirma en Mateo 19. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, ¿cuándo tuvieron Adán y Eva relaciones sexuales? Hay que ir al capítulo 4 y el versículo 1. Conoció Adán a su mujer, Eva. Ahora, la palabra conocer aquí no se usa como por ejemplo yo los conozco a ustedes. No, la palabra conocer en el Antiguo Testamento se usa para las relaciones sexuales íntimas entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Y claramente el versículo lo dice. Sigamos leyendo. Conoció Adán y a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora fíjense, nos dice aquí que Adán conoció a su mujer después que Dios ofició el primer matrimonio. Es decir, primero viene el matrimonio y después viene la acción sexual que trae descendencia al mundo. Ahora, tenemos otro par de historias en la Biblia que ilustran de que no debe existir la relación sexual fuera del matrimonio. Y yo sé que esto no es popular, especialmente en la juventud de hoy en día. La razón es que la gente no quiere ajustarse a lo que dice la Biblia. Para ellos la Biblia ha perdido su autoridad. Pero nosotros creemos que la Biblia tiene el mejor plan de Dios. Es el plan que nosotros debemos seguir. Noten lo que dice en Génesis el capítulo 34, y voy a leer en un momento el versículo 37, pero permítame darles un poquito de trasfondo. Encontramos en este capítulo que la única hija que tenía Jacob, Dina, tuvo un muchacho llamado Siquem que la admiraba muchísimo y tuvo relaciones sexuales con Dina antes de casarse. Encontramos que el padre de Siquem, que se llamaba Hamor, con H, pero es interesante que se llame Hamor, él sabía que su hijo Siquem amaba a Dina. Así que él fue y le dijo a Jacob: mire, yo quiero que mi hijo Siquem se pueda casar con Dina y puedan formar un hogar, un matrimonio. Bueno, parece que Jacob, enfrentándose a la situación, no estaba opuesto a la idea. Claro, el ideal hubiera sido tener relaciones después del matrimonio, pero lo hecho está. Pero luego, cuando regresaron los hermanos de Dina, se enfurecieron, porque Siquem, al tener relaciones con ella antes del matrimonio, la había violado. Noten lo que dice el versículo 7. Y los hijos de Jacob, este es Leví y Simeón primordialmente, los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no debía haber hecho. Fíjense que claramente los hijos de Jacob sabían que la fornicación, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, no eran apropiadas ni aceptables ante Dios.
Y claro, luego ellos prepararon una trama a donde todos los hombres de la ciudad de Siquem, porque también se llamaba la ciudad así, la ciudad de Siquem, se circuncidaron todos, y cuando estaban en el dolor de la circuncisión, Simeón y Leví fueron con otros indudablemente y mataron a todos los habitantes de Siquem. Una masacre terrible. Tenemos un último ejemplo porque nuestro tiempo se está terminando. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 1 y el versículo 18 y 19, tenemos el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús. Todos sabemos que María quedó embarazada antes de casarse. Ya había sido hecho el compromiso, pero todavía no se había casado oficialmente con José. Ahora quiero que noten en esta historia que ante Dios no era aceptable que José y María tuvieran relaciones sexuales antes del matrimonio, y no tuvieron, porque Jesús fue implantado en el vientre de María por el Espíritu Santo. Noten lo que dice Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, desposada significa se había hecho el compromiso. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Y qué hace José? José dice, eso va a causar un escándalo. Versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, porque quedó embarazada sin antes casarse, quiso dejarla secretamente, porque la fornicación no era aceptable ante la vista de Dios. Así que Dios dice, espera hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales y así tener descendencia. Ese es el plan de Dios. No nos guiemos por nuestras emociones y nuestros sentimientos. Guiémonos por lo que dice Dios en su santa palabra y siempre será lo mejor. Bueno, el tiempo se ha ido rápidamente. Ojalá que las respuestas hayan sido satisfactorias. Muchas gracias por sintonizar nuestro programa. Me gustaría saber. Queremos invitarlos para que vengan todos los martes a esta hora para ver el programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios les conceda su gracia y su paz.